Ahora me dispongo a hacer la Hafdalah. Quería compartirlo con todos ustedes, como ya es de costumbre muchas veces que me gusta compartir la luz de la Hafdalah, la bendición de la Hafdalah con todos ustedes en diferentes partes del mundo. Así que, Bezrat Hashem, vamos a hacer la Hafdalah ahora. Como saben, el ritual de la Hafdalah se hace al concluir el Shabbat. La idea de este ritual es separar, distinguir entre el, el día santo, que es el Shabbat, el día de la Kedushá, de la bendición, y los demás días de la semana. Como mismo también hay una diferencia, cuando iniciamos el Shabbat, iniciamos con Kiddush, santificación del día. Igual cuando se acaba el Shabbat, cerramos también con una especie de Kiddush también, de Haftalah, para cerrar también el día. Pero en esta ocasión estamos extendiendo la luz, la verajá, la bendición del Shabbat durante el resto de la semana. Así que Besrat Hashem. ראשון לציון הננה וירושלים מבשרת עוז ישועות עשו בשם אדוני יקרא אנא אדוני הושיענה אנא אדוני הושיענה אנא אדוני אסליחנה אנא אדוני אסליחנה أصلحين وأصلح درخين وأصلح لمودينو وشلח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידינו כדכתיב יישא ברכה מאת אדוני וצדקה מאלוהי ישעו ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר וכתיב ויהי דוד לכל דרכיו משכיל ואדוני עמו כן יהיה עמנו סברי מרנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני בשמים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי מעשה ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול ברוך אתה אדוני מלך העולם על הגפן והפרי הגפן תנו ותעשתי שעשית ברוך אתה אדוני על פרי הגפן
Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Shavua Tov, Shavua Tov. Shavua Tov y bendiciones para todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén. La verdad es que es siempre muy especial hacer las Havdalah. Como saben, hay diferencias en las Havdalah, en la forma de hacer Havdalah, de acuerdo a la comunidad a la que tú perteneces. Por ejemplo, si eres marroquí, pues hay diferentes tonos de cómo se canta, cómo se dice, cómo se pronuncia. Si eres de la comunidad judía de Siria, Halabi, pues también hay otra forma de entonar. Si eres iraquí también, si eres de Egipto también, si eres ashkenazi, por supuesto, si eres ashkenazi hasídico también. Incluso la Hafdalah sefaradí no es igual que la Hafdalah de los ashkenazi, hay diferencias. Por ejemplo, ellos no dicen esto que nosotros decimos, estas expresiones de acá, Anadonai Oshiana, Anadonai Asrihana, ellos no dicen estas partes. Incluso nosotros podemos agregarle a la Hafdalah. Cuando estamos pidiendo, porque en la Hafdalah se pide, hay ciertas cosas acá que se piden, bendición, se habla acá de que, aquí lo dice claramente, "Ushlach berachá revachá v'yasrachá v'chol ma'aseh yadenu", o sea, envíanos bendiciones, prosperidad, éxito en todas las cosas que hagamos, así como está escrito, que van a recibir la bendición de parte de Hashem, la recompensa viene del Dios. Así lo dice, Me'et Hashem usdaka melohei o, dice que de parte de Dios es la salvación. Entonces, en la Hafdalah no es, no es cualquier cosa. Yo debiera en algún momento traducir estas palabras para que vean. Cuando uno hace la Hafdalah, por eso hay tanto secreto de la bendición que tiene la Hafdalah para toda la semana, el éxito que uno trae, la luz que está trayendo, extendiendo la luz del Shabbat por toda la semana. Y bueno, hay una serie de secretos acá y como siempre digo, cuando se apaga la vela en el vino, uno toma esto, sí, ese sí, se lo unta por los ojos para mejorar la visión, para la jojomá, la sabiduría, para la parnasá también, aquí se lo unta en los bolsillos, para que llegue el dinero, para que llegue la abundancia, la prosperidad. Por eso es que incluso también, cuando, todo esto tiene significados y secretos. Cuando nosotros echamos el vino en la copa de Kiddush, por ejemplo, esta es una copa de Kiddush hermosísima, que la venden aquí en Israel, que tiene la ciudad de Jerusalén. Cuando se echa el vino, por ejemplo, o el jugo de uvas, la copa tiene que ir llena, que bote, que se salga, que haya tanto que le hayas echado que cuando tú la coges en la mano, hay quien la coge así, porque tiene un secreto también. La cojo así, a veces la cojo así. Pero cuando le eches tanto, que se salga, que haya bastante. ¿Por qué? Porque eso significa la abundancia. Esa es una costumbre judía, que no hay nada que el judío haga que sea en miseria, en poco, no, no. Y más dicen los hajamim. Eso está escrito en todos los libros de las leyes judías, en el Talmud, en todas las obras de Halajá. Cuando se trata de hacer una mitzvah, la persona no puede ser tacaña. La persona tiene que darle con abundancia. Si te vas a comprar ropas de Shabbat, que sean las mejores ropas. Si vas a prepararte para una fiesta, tienes que gastar más dinero para las fiestas. Para Shabbat, las mejores comidas, las mejores carnes, las mejores delicias son para los días. Y no puedes ser miserable de no invertir. Y por eso igual todo en lo que el judío hace, bastante. Échale bastante vino porque el vino significa la bendición, que salga, que abunde. Que cuando tú cojas la copa se desborde. Porque eso significa que estás, por el ritual que estás haciendo, estás indicándole a Dios, a la vida, no sé, lo que la gente quiera decirle de esto, que tú estás atrayendo la abundancia. No que le vas a echar la copa un poquito, que no, 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 que desborde, porque eso significa la abundancia, significa la bendición, la verajá económica, con salud, con todo lo bueno. Y ya están viendo, la verajá que uno está haciendo aquí está pidiendo de todo, abundancia, salud, prosperidad, éxito en todas las cosas que uno haga, para uno, para toda la familia, etcétera, etcétera. Aparte de los significados que ya he explicado otras veces, de los significados del vino, significado de la vela, el significado, por ejemplo, de la ketoret. Esto que tengo yo aquí es especial, porque esto que está aquí en mi mano es la ketoret, la famosa ketoret que todos leemos, que es el incienso que se ofrecía en el templo. La única diferencia es que no está completa. Entonces, le falta un ingrediente, porque esto está prohibido usarlo si no es solamente para Dios en el templo. Pero si le sacas un ingrediente lo puedes usar. Y esto lo usamos para las Havdalah, para olerlo. Esto lo compré yo aquí en Jerusalén, en el Instituto del Templo, que está como quien va para el Kotel.
Ahí están ya todos listos, los altares, la ropa del sumo sacerdote, del Cohen Gadol, las trompetas de plata, una reproducción del altar, todo preparándose para cuando se construye el Bet HaMikdash. Y ellos venden la Ketoret, igual que venden aceites de unción y venden una serie de cosas. Entonces, esto lo compré yo ahí. Es la Ketoret, pero le sacaron un ingrediente. Este es el incienso del templo, que se ofrecía en el templo de Salomón, que se ofrecía en el segundo templo. Esto que ustedes ven aquí en mi mano. Entonces, usarlo para las Havdalah es muy especial. Incluso aquí se puede ver la foto del Cohen Gadol. Lo que se ve por ahí, a ver. Ahí se ve. La foto del sumo sacerdote y está indicando que es el incienso del templo. Ahí está el Bet HaMikdash. Y dice claramente que es la Ketoret. Entonces esto lo venden solamente acá en Israel. Entonces yo lo uso solamente para las Havdalah. Cuando vas a oler las especies. Esto es muy especial y huele realmente muy rico. De hecho, hay un secreto que dicen los hajamim, que cuando una persona está estresada, cuando una persona tiene depresión, cuando una persona se siente triste, tiene que hacer besamín. Tiene que hacer besamín, tiene que hacer una verajá y oler algo aromático, hierbas, plantas, cosas así, porque dice que eso hace que la neshama regrese al cuerpo. Entonces aquí hay un secreto, aquí están todos los ingredientes. Contiene bálsamo, los clavos, gálbano, acacia, incienso, mirra, etcétera, etcétera. Safrón, así está. Bueno, Besat Hashem, enviándoles a todos muchas bendiciones, Shavua Tov desde la Tierra Santa de Jerusalén. Estén atentos porque es posible que ahora me voy a conectar para hacer una transmisión en vivo. Voy a hablarles sobre los diferentes tipos que existen de Sadikim, de santos, del nivel de la santidad de la Kedushá. Así que estén atentos porque me voy a conectar dentro de unos minutos. En 5 minutos estoy conectado, dando un shiur en vivo por aquí, por este canal, para hablarles de los diferentes tipos de santos que existen, la Kedushá, la santidad, cómo conectarse con Akadosh Baruj Hu, etc. Así que muchas bendiciones para todos, Shavua Tov, que Hashem les bendiga mucho. Estamos acercándonos a la fiesta de Pesach, ya aquí en Israel la gente empezó a limpiar sus casas, a sacar todo lo que es Hametz, y Besrat Hashem preparándonos, porque se acercan días felices de mucha alegría. Pesach, como saben, es una de las grandes fiestas cuando está el templo, así que también va a ser muy especial acá en Jerusalén. Así que muchas bendiciones para todos desde Israel, Tierra Santa. Nos vemos dentro de un ratito para la transmisión que voy a hacer. Shalom a todos.